Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien. Sí, no, también, qué bueno. Bien, vamos a ver algunos problemas de dinámica del movimiento circular. Eh, hay una fuerza, ¿cierto?, que apunta hacia el centro del círculo descrito y hace que la partícula describa, ¿cierto?, un círculo de radio R. Y, y esa fuerza, ¿cierto?, es la fuerza centrípeta, que es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces aquí lo que me dicen es que hay un objeto de masa 3 kilogramos
Hay una masa de 3 kilogramos que gira con MSU, ¿ya? ¿Qué significa MSU? ¿Qué significa MSU? Oye, ¿qué significa MSU? ¿Aló? ¿Qué significa? No lo sé. Movimiento circular uniforme. Esto lo vimos en tercero medio. Revise su cuaderno o su carpeta o su portafolio. Ya, me dicen aquí que hay una masa de 3 kilogramos que gira con MSU en una circunferencia de 2 radios de radio 2 metros. Su rapidez tangencial es de 10 metros partido por segundo, entonces me viene la fuerza centrípeta. Esa es entonces la pregunta. Y la fuerza centrípeta se calcula de la siguiente manera. Es igual al producto de la masa del objeto por la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio de giro. ¿Ya? La masa vale 3 kilogramos. La velocidad tangencial es de 10 metros partido por segundo. Todo eso al cuadrado. Partido por el radio de giro que eran 2 metros. Sacamos nuestra calculadora. 10 al cuadrado son 100. 100 por 3 son 300. Dividido en 2 te queda 150. 150 ¿qué? Kilogramos. Te quedan kilogramos, metro cuadrado partido por segundo cuadrado. Con ese metro se van y eso es newton. Te queda kilogramos por metro partido por segundo cuadrado. Y eso es newton. También la fuerza centrípeta se puede calcular de la siguiente manera. La primera que hemos calculado es en función de la velocidad tangencial. La segunda es en función de la velocidad angular. ¿Cuál de las dos expresiones ocupo? La que yo crea conveniente de acuerdo a las condiciones del problema. Así que nuestro resultado, ¿cuál debería ser acá? La letra E. 150 newton. Vamos con el 17. Dice, una pequeña pelota de masa M se la hace girar dentro de una pista circular de radio R. El radio vale R, que representa el roce, describiendo el movimiento circunflejo uniforme que ve la figura.
el número de vueltas ejercidas por el cuerpo en el punto E será el número de vueltas. Vamos con el 17, a ver. El radio vale R más AM ¿qué más nos dicen? Ah, el número de fuerzas que actúan, el número de vueltas, el número de fuerzas que ejercen sobre el cuerpo. Obviamente está la fuerza de roce. Ya. Tenemos una fuerza, ¿cierto?, que apunta hacia el centro del círculo descrito. A ver, vamos a ver. Vamos a dibujar aquí. ¿Qué fuerzas hay? No, eso no me sirve. Está la fuerza normal por contacto con el interior, ¿ya? Ahí está la fuerza centrípeta, también en forma paralela. Están las fuerzas, las dos fuerzas, ahí está la fuerza normal, la fuerza de roce que apuntan hacia el centro del círculo descrito, y también está la fuerza de roce. Y la fuerza de roce estaría apuntando hacia acá. Ahora, dice una pequeña pelota de masa M al hacer girar el dentro de una pista circular de radio R que presenta roce, describiendo el movimiento circunferencial uniforme, ver figura, el número de fuerzas ejercidas por el cuerpo estaría la fuerza de roce y también estaría la fuerza normal. Si esto está en forma vertical, también estaría la fuerza peso. Tenemos dos fuerzas que apuntan hacia el centro del círculo descrito, la fuerza de roce, perdón, la fuerza centrípeta, la fuerza normal por estar en contacto con la parte interior del suelo, está la fuerza de roce porque la fuerza de roce es una fuerza opuesta al desplazamiento, y si está en forma vertical, ¿cierto?, también sería la fuerza peso. Por lo tanto, el número de fuerza es 4. ¿Ya?
En realidad son 3 nomás. ¿Por qué razón? Porque la fuerza que apunta hacia el centro del círculo, la que apunta hacia el centro del círculo descrito, es justamente la fuerza normal. Y esa fuerza normal representa la componente de la fuerza centrípeta. O sea, si esto está en forma vertical, sería la fuerza normal, el peso y la fuerza de roce. Serían 3 las fuerzas que están entonces en cuestión. 3 fuerzas. La fuerza de roce, la fuerza normal y la fuerza peso. ¿Una duda? Bien, hay un automóvil expuesto a girar con rapidez angular constante en una trayectoria circular. Lamentablemente, en una parte de la pista está cubierta de hielo sin roce, tal como se ve en la figura. Por lo tanto, cuando el automóvil llega a ese punto, ¿es correcto decir que seguirá desplazándose en la dirección que tenía la fuerza centrípeta? Mientras que gira el volante, la dirección de la curva logrará dar una vuelta sin problema. Seguirá desplazándose en la dirección que tenía la velocidad angular. Desaparece la aceleración centrípeta y aparece la aceleración lineal. Debería moverse con MRU debido a que desaparece la fuerza centrípeta. Al haber hielo, hay una alta probabilidad de que esto salga, cierto, derrapado hacia afuera. Entonces, mientras gira el volante en la dirección de la curva, logrará dar la vuelta sin problema. No creo que va a tener problema, porque hay hielo. ¿Seguirá desplazándose en la dirección que tenía la fuerza centrípeta? No lo creo. ¿Seguirá desplazándose en la dirección que tenía la velocidad angular? Tampoco. Desaparece la aceleración centrípeta y aparece una aceleración lineal. Yo creo que la letra B. Desaparece la aceleración centrípeta y aparece una aceleración lineal porque esto va a tender a salir en forma tangencial, ¿o cierto?, hacia afuera. Así que yo creo que es la letra B. ¿Ya? ¿Preguntas? No. Ya. Vamos con el 19. El 19 tiene que ver con momento angular, el momento angular L. Dice, una persona está correctamente sentada en una silla giratoria, girando con una rapidez angular W. En cierto instante eleva sus piernas y las abraza al pecho. Con respecto al anterior, se puede decir que su momento angular disminuye, su momento de inercia aumenta, su rapidez angular disminuye, su momento de inercia permanece constante, su rapidez angular aumenta. Entonces, recuerda que el momento angular es igual al producto de momento de inercia por W. E igual que el tipo que yo mostré la vez pasada, ¿cierto? Que él estaba girando el patinador, él tenía distribuido una masa, ¿cierto? Al distribuir una masa, tenía con los brazos extendidos, tenía las pesas y después las pesas las llevaba a su interior. Lo mismo sucede aquí. La persona, ¿cierto?, cambia su momento de inercia, ya, porque obviamente redistribuye su masa y aumenta su velocidad angular, comienza a girar más rápido. Entonces su momento angular disminuye, no, porque aumenta su velocidad angular, su momento de inercia aumenta, sí, puede ser, su rapidez angular disminuye, no, aumenta, su momento de inercia permanece constante, tampoco, su rapidez angular aumenta. Entonces lo que aumenta es su momento de inercia, porque obviamente la inercia tiene que ver, ¿cierto? Pero aquí están, a ver, ya, una persona está correctamente sentada en una silla giratoria y rotando con una rapidez angular constante, o sea, hacen referencia a la velocidad angular. Si en cierto instante eleva sus piernas y la abraza al pecho, cambia su momento de inercia, pero aquí dice con respecto al anterior, se puede decir correctamente que, si están haciendo referencia a la velocidad angular,
su velocidad angular aumenta, porque obviamente comienza a girar más rápido. ¿Se recuerdan del patinador ese que yo mostré en algún momento que tenía extendido su brazo y tenía un par de pesas? Al juntar las pesas y llevarlas a su cuerpo, ¿qué es lo que hace? Aumenta su velocidad angular y en consecuencia aumenta su momento angular. Así que su rapidez angular aumenta, gira más rápido. Así que la 19 es la letra E. Vamos con el 20. Un cilindro rota con una rapidez angular W y posee un momento angular L. Otro cilindro hecho del mismo material que el anterior, pero el doble de su masa y el doble del radio, que está girando con una rapidez angular L cuarto, tendrá su momento angular. Entonces aquí dan como referencia el momento de inercia del cilindro. Entonces aquí nos están pidiendo el momento, a ver, le llamé al momento de inercia y su 1, W1 porque era el 1, pero este momento de inercia, ¿cierto? Ya. Eso es igual a esto que está aquí. Le borramos la etiqueta. Y eso es igual a el momento, ¿cierto? Un medio mr cuadrado. O sea que esto es el otro material tiene el doble de masa y el doble del radio. O sea, tiene el doble de masa y el doble del radio. Esos dos que están ahí los puedo, el segundo cilindro, los puedo eliminar. Y eso te queda, ¿cuánto? Te queda 2 veces. Esto te queda 2, 2 al cuadrado. Ah, está todo esto al cuadrado. Ahí está, humano. Y 2 por 2 son 4. Entonces, ¿qué me decían? Doble está girando, tendrá un momento angular, ¿cierto? Igual. Tengo que comprar el primero con el segundo.
Este es L2, el segundo cilindro. Ahí. Entonces tengo el momento angular 1 al 2. Entonces me dicen que el 2 va a ser igual a ¿cuánto? Copiar y pego ahí. Eso es igual a 4. Y tengo eso y eso es un medio. ¿Cuánto sería ahí? Para que eso te quede un medio. Ah, pero la rapidez angular es la cuarta parte. O sea que esto vale... Y ese 4 con ese 4, ¿cierto? Se van a ir. O sea, esto te va a quedar aquí. Ahí. Cancelo ese 4. Con ese 4 que está ahí. Ahí. Por lo tanto, L2 es... Si comparo... Entonces, obviamente, para que esto es la mitad y esto es 2 medios, ¿no? 2 medios y esto es un medio. ¿Cuántas veces aumentó entonces? ¿Cuánto sería? L cuarto, L medio, L, 2L, 4L. Fíjate bien que aquí había un 1 y ese 1 me lo formé de la siguiente manera, 2 por un medio. Entonces coloco aquí 2 y un medio de mr cuadrado, que es lo que es lo que está ahí. O sea que esto es L1, ¿no? Entonces yo puedo decir que puedo concluir ahí. ¿Qué podemos concluir? Que el momento angular, ¿cierto?, del cilindro 2 es 2 veces el 1. Y la respuesta correcta, ¿cierto?, es la letra D. ¿Preguntas? En una pista de hielo se observa que una patinadora que gira con sus brazos extendidos y perpendiculares a un eje vertical virtual que pasa por su cabeza. Al encoger sus brazos aumenta aquí, se observa aquí, el momento de inercia y el momento angular aumentan, ¿sí? El momento de inercia disminuye, el momento angular aumenta, no, porque recuerden que el momento de inercia tiene que ver, ¿cierto?, con la redistribución de masa. Por lo tanto, al redistribuir la masa, ¿cierto?, hace una masa puntual y el momento angular aumenta. El momento de inercia aumenta y el momento angular permanece constante, no. El momento de inercia disminuye y el momento angular permanece constante, no. El momento de inercia permanece constante y el otro angular, no. La pregunta, ¿cierto?, esa es la letra A. El momento de inercia y el momento angular aumentan porque el número de giros, ¿cierto?, aumenta en cuestión. Así que la 21 es la letra A.
Un físico hace girar una piedra atada a una cuerda ideal en un plano horizontal con rapidez angular constante. Con rapidez constante, si quisiera calcular la tensión de la cuerda, los datos que necesita son la masa de la cuerda, no, junto con la frecuencia y el periodo de la piedra. La masa de la piedra, además de la frecuencia y el periodo, el largo de la cuerda junto con el periodo y la masa de la piedra, el largo de la masa de la cuerda, además de la frecuencia de la piedra, el peso de la piedra solamente. La tensión, ¿cierto? Va a ser igual a qué cosa? Al peso de la piedra, o T igual a mg. Así que en este caso, el peso de la piedra solamente. Porque la cuerda es un mecanismo, ¿cierto?, que transmite la información a distancia. ¿Información a qué, profe? La información a través de la cuerda, o la cuerda es un mecanismo que transmite, ¿cierto?, la tensión al peso o viceversa. Se comunican. Por eso que no se ocupa ¿cierto?, la cuerda. La cuerda es un mecanismo que transmite la información. Nada más que eso. ¿Ya? Ay, ya, gracias. El peso de la piedra solamente entonces nos quita. Vamos con el 23. Dos objetos A y B son puestos a girar en un plano horizontal en torno a un punto P. El cuerpo A tiene el doble de masa que el B y su radio es la mitad que el B. Entonces la situación descrita es correcto afirmar que el momento de inercia del A respecto del momento de inercia del B. Entonces, lo primero que hay que considerar que esto es una masa puntual. Entonces, el momento de inercia es igual a m por el radio al cuadrado. Entonces aquí tenemos dos objetos. El A, le colocamos etiqueta, y ahí está. Y el B ahí están en general los momentos de inercia. Ahora vamos a las condiciones del problema. Vamos viendo. Hay dos objetos A. El A tiene el doble de masa que B, o sea que el cuerpo este tiene dos veces la masa del B, o sea que esto es igual a 2 por m sub B, ¿cierto? Porque es el doble, la masa del A es dos veces la del B. Y su radio de giro es la mitad que el radio de B. Entonces, a ver, esto debería ser 4, ¿no? Porque es el radio al cuadrado.
Así que con la mitad, eso te queda 4. Y su radio es la mitad que el B. Respecto a la situación descrita, es correcto afirmar que el momento de inercia de A respecto al B es, entonces, aquí ¿qué hacemos? Simplificamos el 2 con el 4, ¿cierto? Y eso te queda 4. Se te van y esto ¿cuánto te queda? Te queda igual, sobrevive el 2, así que te queda un medio de M sub B por el radio sub B al cuadrado. Oh. Ya. Entonces, si tú te das cuenta, ¿qué te quedó? Te queda que el momento de inercia del A es la mitad, un medio, de M sub B por R sub B. ¿Y qué es lo que es R sub B y sub B? Po? Y esa es la situación. El momento de inercia del A es la mitad del B. Me están preguntando afirmar que el momento de inercia de A respecto del B es, entonces, la mitad. Po. La letra C. No es ni octava, ni la cuarta, ni igual al doble. Si me dijeran el B respecto del A, si me pidiesen el B respecto del A, el 2 pasa para allá, está dividiendo, pasa multiplicando. Y el I sub B respecto del I sub A sería el doble. Pero como me están pidiendo el I sub A respecto del I sub B, es la mitad. Así que eso es la respuesta que aparece ahí, la 23C. Ese problema es muy largo, por eso no lo voy a hacer. Ya. Dice acá el pentágono, 5 lados iguales de la figura se hace girar con una frecuencia constante. Están girando los dos con, si la frecuencia constante, el periodo también, y por tanto tengo un movimiento circular uniforme respecto de su centro. En él se han marcado los puntos X e Y. ¿Es correcto que estos puntos poseen igual velocidad angular? Sí, porque los dos giran, ¿no es cierto?, con la misma velocidad angular. La misma rapidez tangencial, sí, porque la distancia que existe, déjame copiar esta figura.